Hola, bienvenidos a Acción Opuesta. Yo soy la psicóloga Montserrat Hernández. Yo soy la psicóloga Jennifer Bailón. Y con el objetivo de difundir temas de interés, el día de hoy tenemos preparado un nuevo tema que se llama crisis post-universidad, que es algo, creo que aquí cualquiera que nos esté viendo o bien ya lo vivió, o bien lo puede estar viviendo, o bien posiblemente lo vaya a vivir en el futuro. Ok, vamos a empezar, vamos a hacer una dinámica acerca de cómo va a estar. Ok, para empezar, pues queremos que sea como interactivo, entonces vamos a tener unos papelitos aquí, vamos a ir sacando ciertas preguntas y vamos a hablar precisamente solo de nuestra experiencia y de lo que hemos notado, pues también en donde trabajamos, ¿no? Porque notamos que esta etapa, ¿no? En la etapa donde empezamos tal vez a dejar de ser estudiantes, ¿no? A salir tal vez al mundo laboral. Es una etapa de muchas sensaciones nuevas, tal vez incluso cierto miedo, una cierta ansiedad, ese temor a lo desconocido, a quiénes vamos a ser, ¿no? Y en quién nos vamos a convertir, porque, no sé, después de quitarte el título de estudiante, entonces tal vez te enfrentes a la pregunta de, bueno, ¿y ahora quién soy, no? Entonces, o quién voy a ser, en quién me voy a convertir. Entonces vamos a tener estas preguntas aquí, vamos a ir sacándolas una a una y bueno, vamos a empezar. Bueno, comenzamos con la primera pregunta. Bien, vamos a leer la primera pregunta y dice, ¿cómo decidiste ser psicóloga? Ok, realmente es una pregunta muy interesante. Pues bueno, voy a ir un poquito atrás. La verdad es que cuando yo estaba en preparatoria, pues siempre tuve intereses con materias afines a la cuestión de salud. Me gustaba mucho la química, la biología, pero también por naturaleza pues siempre he sido curiosa y de cierta manera mi principal motivo por querer estudiar psicología es porque observaba a mi hermana también estudió psicología y a pesar de que estaba enfocada en tema de química y todo eso, me daba mucha curiosidad observar sus libros. También me llamó la atención el tema de la cuestión de asesinos seriales. Creo que como época adolescente siempre teníamos como esa curiosidad de observar, de investigar qué pasaba en la mente de las personas que cometían ese tipo de actos, ¿no? Y creo que eso fue el principal motor. Estoy hablando desde tenía 16 años, ¿no? 17 años cuando empecé con esos intereses. Y para ti, compañera, ¿qué fue lo que te impulsó a escoger una carrera? Muy bien, pues fue un poquito diferente a lo que tú estás hablando, ¿no? Mi experiencia fue diferente. Yo fue más en el entorno educativo, en donde yo me empecé a tal vez interesar por este tema, porque vaya, donde yo vivo no es como que la psicología esté, bueno, ni siquiera se sabía qué era exactamente, entonces siempre voy a decir esto en las publicaciones que hago y también cuando alguien me pregunta, y es que yo se lo debo al menos esto a un maestro, porque él me enseñaba muchas cosas acerca de la vida, ¿no? Y él siempre nos hablaba como de ciertos temas, y uno que yo recuerdo que iba a fin era precisamente esta parte de las emociones y de cómo interactuábamos con ellas. Entonces yo era una adolescente bastante retraída, debo admitir, y no me entendía mucho, ni entendía a mis compañeros, la verdad. Entonces, esta carrera siempre estuvo ahí presente porque yo precisamente siempre quise como entender, ¿no?, las acciones que otros hacían, porque no las comprendía cuando era adolescente. Entonces, siempre fue como que estuvo ahí, y ya en bachiller, pues cuando empiezas a decidir también, que creo que también ahí definiríamos algo así como una crisis post-bachiller, ¿no? Sí. Post-preparatoria. Y sobre todo la presión que te da el que debes de escoger algo tan importante, ¿no? En tan poco tiempo, o sea, 3 años. Para toda la vida. Y para toda la vida. ¿Y qué vas a trabajar? Sí, de hecho sí, o sea, siempre he creído eso, ¿no? Que tenemos como que muy poquito tiempo para... Somos muy jóvenes.
somos muy jóvenes y tenemos muy poquito tiempo como para decidir en qué nos vamos a convertir, y posiblemente algunos tal vez cuando están en la universidad se dan cuenta que tal vez no era lo que les gustaba. Exacto. ¿No? Y eso también puede generar cierta frustración, ¿no? Y depende también mucho como este tipo de personas que te rodeas, que influyen en ti, porque al igual que tú, influyen tal vez un maestro que ayudó a que tú tomas esas decisiones, pero no a veces es así, o sea, a veces vemos personas que también están iguales que nosotros, que no sabemos qué estudiar y entonces, pues, es lo primero, ¿no? O a veces escogemos la carrera que mis papás o mi hermana, o en este caso, alguien de la familia estudió, porque tal vez pensamos que con eso vamos a tener un mejor ingreso o X o Y motivo, ¿no? De hecho sí, y de hecho me gusta mucho que lo hables porque es verdad, muchos tal vez nos están escuchando y tal vez están en esa situación y no está mal, ¿no? Quiero que entiendan que tal vez no está mal porque somos muy jóvenes, porque tal vez las presiones, porque incluso creemos que se nos está quitando o se nos está acabando el tiempo, ¿no? Exacto. Es que ya tengo que estudiar, no me puedo dar tal vez un año para decidirme, tal vez la escuela, la casa, el contexto, digo, no te dicen, oye, como que espérate un año para que veas más o menos. Claro. ¿Qué es lo que quieres hacer con tu vida? ¿No? Porque yo siento que sí, como contexto social aquí en México, se nos pide muy chiquitos que nos decidamos con qué vamos a hacer, ¿no? Cuando tal vez debería ser diferente. Claro, y sobre todo pasa esto de que debo de tener muchas opciones, ¿no? A veces veo a chicos que tienen que sacar ficha en varios lados para ver dónde van a entrar, y eso también es una cuestión mucho que tenemos que ver, el tema de orientación vocacional, ¿no? Sí, pero bueno, creo que sería para otro tema, pero me agrada mucho que lo estés diciendo en este momento. Y bueno, creo que con eso contestamos la primera pregunta. Vamos a ver qué sale y la segunda. La número 2. Ok. La 2 dice, ¿cómo fue la experiencia en la universidad? ¿Cómo interactuábamos? ¿Cómo estaba esta cuestión ahí? Ok, pues bueno, la época universitaria. De cierta manera creo que esa pregunta es muy subjetiva, ¿no? Bastante. Cada quien va a tener su propia respuesta. A mi parecer, pues fue una buena época, la verdad tengo que admitir que me gustó. Yo sí me acuerdo de la universidad, pues se me vienen mis amigas, mi salón, ¿no? Mis compañeros, y los recuerdo muy, muy agradables, muy bonitos. Yo creo que a nivel universidad fue donde más desarrollé estas habilidades sociales, porque me encantaba platicar, o sea, me gustaba platicar con muchas personas, a veces de otros salones o de grados más arriba, y creo que yo hasta cierto punto lo disfruté y pues aprendí mucho a este tipo de hacer vínculos, de conectarme, de hablar, ¿no? Creo que por esa parte agradezco. Además, la universidad fue una época donde pues uno experimenta, ¿no? Las primeras veces de muchas cosas, y creo que eso fue lindo, ¿no? Ok. ¿Y qué tal para ti, Jenny? Pues me identifiqué un poco con lo que estás diciendo, porque como bien digo, no soy de un lugar como tan grande como Acapulco, ¿no? Entonces, incluso traía yo unos temas también con esto de interactuar con los demás, me daba cierto temor, ¿no? Incluso venirme a vivir sola aquí fue un tema. Al principio no me vine sola, pero sí fue como difícil distanciarme de mi familia. A mí me encanta estar con mi familia. Entonces es como fue difícil ese proceso, pero me agradó mucho la persona en que me convirtió, porque me hice tal vez un poco más responsable, pude interactuar más con otras personas, me ayudó mucho tal vez incluso a crear mejores vínculos con otros, ¿no? Incluso aprender qué tipo de relaciones tal vez tampoco quiero tener, Claro. que está bien, ¿no? Pelearse con los compañeros. No necesariamente con ellos. Obviamente sí, en algunos tal vez esta parte, ¿no? De aprender a tal vez vivir con la visión del otro, que no significa que tú tengas razón en todo, ¿no? Y tampoco él está equivocado. Entonces sí, precisamente, ¿no? Eso, y creo que también algo muy valioso que fue pues este cambio de contexto, ¿no? Incluso aquí los retos académicos, ¿no? Esta parte de
incluso en la universidad yo recuerdo, ¿no? Que iban ciertos psicólogos, ¿no? Claro. Muy importantes, bueno, yo así los veo, muy importantes, y nos hacían ver como ciertas cosas que no conocíamos. Yo aprendí mucho en cuanto a eso, ¿no? En cuanto a relacionarme con las personas y también ver sus experiencias, ¿no? Y eso me ayudó mucho a mí. Claro, y sobre todo, pues hay que resaltarlo, en la universidad hay de todo, ¿no? También hay clases que de verdad valen mucho la pena y sobre todo esto, ¿no? El saber más o menos hacia dónde vas a ir o cuáles son las áreas, ¿no? Que te están llamando la atención, porque psicología es muy grande, o sea, hay diferentes áreas, no solamente es un clínico, sino ahí está la psicología educativa, la organizacional, la deportiva y un sinfín, y sin embargo, pues creo que eso también ayudó mucho, ¿no? En nuestro plan de estudio se ve como todas esas áreas, y si tú llegas, vamos a decirlo así, un poquito confundido, ¿no? Al entrar tus primeros años de universidad, pues eso te va a ayudar a permearte un poco de qué va cada una. Sí, a documentarte un poco como de cuál es la función del psicólogo en cada uno de esos contextos en los que se trabaja, ¿no? Esa creo que es la ventaja. Creo que la desventaja, también hay que decirlo, es que precisamente como se trata de abarcar demasiado en todo, a veces se profundiza muy poco en otras áreas, ¿no? Entonces, no es así ahora, creo que ya ha cambiado. La cuestión es que sí también, ¿no? Había esa desventaja donde incluso tú como estudiante notabas que si tú querías aprender de cierta zona específica te tenías que salir de, precisamente tal vez no del programa, pero sí buscar otros lugares donde aprender más, ¿no? Tal vez otros cursos, tal vez incluso irte a conferencias, porque yo recuerdo que ahí también los psicólogos clínicos daban muchas conferencias en aquellos tiempos y no entendíamos mucho, pero estaba bien que fuéramos, ¿no? A informarnos y a ver algo acerca, bueno, no ver algo, sino a informarnos de algo que queríamos hacer en el futuro. Claro, porque también es como tu interés como estudiante. Creo aquí resaltar que pues siempre hemos sido ñoñas y la verdad es que siempre íbamos como a los congresos. Ay, no. y a ese tema de conferencias, y iban conferencistas pues muy magistrales con enfoques de psicoterapia bastante nuevos. Ajá. Y uno no sabía, la verdad, cuando yo entré a la universidad, yo estaba casada con el psicoanálisis, voy a decirlo, porque me llamaba la atención, o sea, por curiosidad, la literatura, a mí incluso lo que te enseñan en la universidad, es eso, la base. Sí, o sea, y de cierta manera pues te refuerzan y te da curiosidad, pero precisamente vas a congresos, vas a talleres y te encuentras con otro panorama, y eso es lo lindo, ¿no? Sí, me gustaba esa experiencia de aprender cosas nuevas. Como bien lo dice Monse, siempre hemos sido como, dice ñoñas. Yo quiero decir que siempre hemos querido aprender, ¿no? Ese es un valor muy importante para las dos. Entonces, siempre estábamos buscando. Y algo valioso que yo recomiendo es, bueno, en este enfoque, ¿no? De si estamos viendo qué queremos y vamos ya tal vez en los últimos años de la universidad y viene este miedo como de qué voy a hacer y todo, pues empieza a empapar tal vez de temas, ¿no? Diversos, para que vayas tal vez notando dónde sí, dónde no. No le digas que no a las cosas sin antes haberlas experimentado. Puede que te lleves una idea totalmente diferente o tenías una idea totalmente diferente de la situación o del contexto en el que te quieres desarrollar, y al estar ahí haciéndolo puede que te des cuenta, sí me gusta o definitivamente no me gusta, ¿no? Y claro, y eso es lo que nos va forjando pues la experiencia, tener la curiosidad de investigar también, porque pues bueno, este es un tema tal vez muy triviado, el de que pues no todos se los da la universidad, ¿no? Es tú investigar por tu propia cuenta, talleres, cursos, y eso vamos a tocar más adelante. Bien, pues vamos con la siguiente. Okay. Pase, por favor. Ok, dice, a ver, aquí ayúdame a leer. Yo escribo bien. Las preguntas las escribo yo. Balconeándome, no es cierto. Dice, ¿qué experiencia tuviste mientras trabajabas bueno, mientras estábamos en la universidad, ¿qué otras experiencias tuviste?
Ok. Pues bueno, las experiencias durante la universidad, yo cuando estaba estudiando, yo trabajé de mesera y creo que eso me ayudó mucho. Tuvimos una materia que se llama psicología organizacional. La verdad es que cuando estás trabajando, o sea, todo se conecta. A mí se me hizo muy fácil esa materia precisamente porque yo lo estaba viviendo. O sea, yo los fines de semana yo trabajaba, me hablaban de inventarios, me hablaban de llevar una logística, llevar un control y lo conectaba mucho con lo que estaba viendo en la escuela. ¿Tú cuál tuviste tu experiencia? Cuando me dices que fuiste mesera, me sentí como de que, yo también quise serlo y nunca fui, me da miedo. La verdad, me da miedo, pero siempre estaba, aún está esa sensación de que quiero un día ser mesera, si alguien le da trabajo, por favor. Porque creo que es un trabajo muy difícil, muy demandante, sí, pero también que te ayuda mucho, sí, a tal vez incluso interactuar con las personas, ¿no? Y como a saber manejar situaciones de estrés. Sí. Me imagino, ¿no? Por lo que me han contado algunos amigos. Yo, en mi caso, en la universidad estuve con experiencias laborales, tuve creo que 2, me parece. Realmente fue bueno porque yo siempre, bueno, no siempre, pero he reconocido que uno de mis mejores amigos ha sido el miedo. Entonces, tenía mucho temor tal vez de hacer cosas nuevas, ¿no? Entonces, sí, me costó un poco lanzarme a trabajar, pero estuve también como vendedora. De hecho, mis 2 trabajos son de eso. Y sí, y de interactuar con la gente. Habilidades. Exacto, me ayudó muchísimo a interactuar con las personas, a saber manejar a la situación, ¿no? Cuando había un cliente tal vez tenso, me gustaba mucho porque tenía ciertas habilidades que había aprendido en la escuela o en otros lados y decía, oye, pues aquí los voy a aplicar, ¿no? Y me funcionaba muy bien. Entonces ese trabajo de interactuar con las personas y todo me gustó bastante. Las 2 veces que había trabajado en la universidad fue vendedora, me fue muy bien, la verdad. Aprendí mucho de mí también y creo que lo volvería a hacer. Claro, y ahorita que fíjate que me estás contando esto y que me recordaste acerca de mi etapa como mesera, pues sí, o sea, se trabaja mucho tolerancia al malestar, tal vez, y de cierta manera el hacer acción opuesta, porque a veces hay cada comensal, qué bárbaro. ¿No? Sí, claro, o sea, imaginemos que pues, todo el tiempo estamos estresados, corriendo, ¿no? Y muy pocas veces tal vez tenemos las habilidades de ser tal vez habilidoso con el otro, de pedir las cosas de buena manera. Exacto. Entonces sí se enfrenta uno a muchas situaciones desagradables y precisamente te ayuda a saber responder, ¿o no? Ajá. Porque no siempre hay que responder. Pero estás aprendiendo. Exacto. Bueno, con eso contestamos creo yo la pregunta y ahora trata de leer la siguiente. A ver, vamos a tratar de leer. Intenta descifrar el mensaje. ¿Cómo fue tu experiencia en la pandemia? ¿Cuándo terminaste? Ok, ¿cómo fue mi experiencia? Pues bueno, algo que también tenemos que decir es que nosotros pues terminamos justo la universidad cuando inició todo el tema del COVID. Y pues la pandemia nos llegó, así que pues sí fue una etapa de bastantes matices, tengo que resaltar, porque al principio pues tenías tiempo para hacer tus actividades, pero a la vez tener tanto tiempo pues también te provocaba esta sensación de tener ciertas cuestiones incómodas, porque pues bueno, nosotros no tuvimos clausura, no tuvimos quema de libro, que aquí pues es tradición en Acapulco. Cena baile un año después y pues prácticamente ya no vimos a nuestros compañeros, salimos de clase, acabamos de hacer estancias profesionales, fue como que nuestro último impulso, pero ya después ¡pum!, ya no vemos a nadie y prácticamente se está cerrando todo, ¿no? Y pues estas experiencias que yo tuve en pandemia, pues fue el aplicarme a mejorar ciertas habilidades que me gustaban, a poner en tiempo en hobbies. Yo me acuerdo que me ponía a dibujar, mejoré mucho en el dibujo,
También yo practicaba yoga, así que me ponía a hacer eso. También se lo dediqué mucho a aprender a cocinar, al tema de las plantitas, el tema de hacer huertos. Yo seguro en esa época me entró como una temporada de querer hacer mis propios huertos, según yo iba a ser todo orgánico y toda esta parte, y me puse a investigar y me metí como que en esas áreas, pero sí llegaba un punto en que pues no llega mi título, esto cada vez se está prolongando más y más, y qué voy a hacer, ¿no? Y sobre todo esta parte, porque las únicas experiencias reales que tienes, pues son de tu servicio social y de tus prácticas y de tus estancias, y cuando vas a buscar trabajo, pues dice, ¿qué experiencia tienes? Pero pues ahorita estoy encerrada, o sea, haciendo yoga y haciendo mi huertito, y dije, y ahí es donde empezaba ese tema de sobrepensar, de saber cuánto tiempo va a demorar esto. No tenía ingresos, la verdad yo no tuve ingresos económicos, o sea, sí vivía con mis papás, tenía cubierto como estas cuestiones básicas, ¿no? De alimentación, porque evidentemente pues tus papás pues sí te dan de comer, pero así, o sea, de que yo comprarme algo, de que yo querer salir, pues no se podía salir a ningún lado, y estabas como que pensando, y sobre todo este tema, ¿no? De cuándo voy a tener mi título, pues no tengo experiencia, qué voy a hacer, este miedo constante de que si esto no termina, ¿qué va a pasar? No he visto a mis compañeros, uno que otro compañero pues ya estaba avanzando, ¿no? En sus proyectos, y pues híjole, o sea, te metías a Facebook, a redes sociales, y es como el otro está haciendo cosas y yo estoy aquí, o sea, y era como una presión muy difícil. Sí, ¿y tú qué? Me identifico. Yo le estaba comentando a Monse hace unos días. Dijiste dos cosas muy importantes, pero me voy a tener en esta primera. Okay. Le estaba comentando a Monse hace unos días que apenas me di cuenta que en Facebook a mí no me salen las publicaciones de mis amigos, bueno, de mis compañeros de la universidad o de otras personas, y no me había dado cuenta por qué. Entonces tengo otro Facebook que uso para ver información. Y ahí sí me salen y me quedo pensando, ¿pero por qué? Y recordé que precisamente fue por eso, ¿no? Yo vi a mis compañeros, recuerdo que en la pandemia había unas compañeras que estaban terminando su diplomado, que estaban haciendo muchas cosas, las veía yo, ¿no? Desde la imagen de Facebook o de Instagram haciendo cosas, y yo decía, no, me daba mucha ansiedad, me generaba tal vez incluso cierta envidia, la verdad, de que yo querer también estar haciendo eso. Esa de, ¿por qué mi situación es diferente? ¿Por qué yo no puedo, no? Y los dejé de seguir a todos. Entonces, fue precisamente por esa parte, ¿no? Y ahora me doy cuenta, ¿no? Ya empecé a seguir a algunas personas. Una disculpa. Ya sé sus vidas, por favor. Me alegra mucho que estén bien, por cierto, les mando un saludo a todos. Me alegra mucho que estén bien, pero pues era más cuestión mía y mi ansiedad no me lo permitía. Y bueno, algo más que también comentaste, creo que fue esta parte, ¿no? De en la universidad, ¿no? Dices, no, la experiencia la tienes en prácticas y en estancias, y esto es muy importante, creo que comentarlo. Si alguien nos está viendo y apenas lo va a hacer, es muy importante que si ya sabes qué quieres hacer, elijas instituciones donde vayas a hacer eso que tú deseas hacer o aprender eso que tú deseas hacer, esas habilidades. Si no tienes muy en cuenta esto, claro, pero tienes alguna idea de lo que quienes hacer, también buscar lugares pues donde vayas a aprender esas habilidades, porque me vi, ¿no? Yo no, pero sí he escuchado personas, bueno, creo que tú me lo dijiste, ¿no? Que no aprovechar esa parte, ¿no? Que no te sentías muy a gusto en un lugar. Bueno, de cierta forma, yo siempre estuve interesada en la parte clínica, pero aquí en nuestra región, pues no hay como muchos lugares, y como tal, te enseñan muy pocos y son muy selectivos y es muy peleado, y entonces yo pues no alcancé de cierta manera donde quería. Lo hice sobre todo en prácticas,
lo hice en mi segunda acción, que también quería como desarrollarme en esta parte de investigación y así. Fue bueno porque aprendí, me enseñaron varias cosas, pero no, pues no era lo que esperaba, porque y no lo que tú querías, ¿no? Ajá, Que eso es lo exacto. importante, o sea, no la habilidad que tú estabas buscando desarrollar, aunque sí tienes otras, Sí. ¿no? Y eso es importante decirlo, ¿no? Si estamos en ese proceso, buscar un lugar donde estén esas habilidades y si ya lo hicimos, destacar esas habilidades o apropiarse de esas habilidades que aprendiste. Claro, porque creo que ese es el fin, ¿no? Del servicio social y también de prácticas, que tú vayas a aprender, ¿no? Y A eso vamos, no sabemos nada. O sea, y se lo está diciendo Jen tuvo como toda la carrera, creo, de voluntaria de cita. Tenemos que decirlo. Casi. Sí, la verdad sí, casi todo y además en pandemia, bueno, hablando de pandemia, ahora sí regresándonos a cómo fue esa experiencia, para mí fue un salvavidas, hija, la verdad es que me mantuvo activa, fui becaria en algún punto y me mantuvo activa y aparte estaba ganando un ingreso con una actividad que estaba haciendo, entonces me salvó, la verdad. Porque en casa, sin ingreso, no, aparte yo me regresé a mi pueblo, literalmente, entonces no tenía como el recurso para volver aquí. ¿Y cómo fue esa parte de irte a tu pueblo? Bueno, fue un shock para mí porque yo tenía planes yo iba una semana. ¿Sabes? Yo iba una semana a mi casa y fue precisamente por una situación complicada con mi mamá, entonces fui una semana y resulta que ya no vas a volver. Entonces, los planes... Dentro de 3 años. Exacto. Sí, entonces resulta que no vas a volver, resulta que se cerró todo y no sabemos, y estaba como que en esa espera, bueno, ¿cuándo, no? Porque yo tenía planeado volver a trabajar aquí, tenía en mi mente y sigo teniendo en mi mente la maestría, pero eso en ese tiempo no estaba como que en esa, no, voy a ahorrar, vamos a hacer muchos planes que no, que no va a ser como tú quieres que sea. Entonces fue muy difícil al principio, ¿no? De mucha ansiedad, diría yo. Mucho miedo porque decía yo, mi mamá, ¿no? Mis familiares, veía que mucha gente estaba falleciendo, me preocupaba mucho, Claro. y fue ahí donde también empecé a hacer cosas, ¿no? Yo también, como vivo en un lugar muy natural, pues me empecé a enfocar en mis plantas, me alejé mucho de ver televisión, me alejé de redes sociales, me la pasaba, descubrí el deporte, yo nunca fui muy fan de hacer deporte y empecé a correr, conocí a Monse y ella me... Ojo, nosotras no estudiamos en el mismo salón y nos llevamos. No, esa es la verdad. Teníamos que decirlo. Nos caíamos bien, creo, pero de lejos. Mucha distancia. De lejos, entonces... Sí, porque habitativas las dos. Así es la vida. Entonces, sí, no nos conocíamos, pero en pandemia nos conocimos y la verdad fue muy, muy bonita esa parte porque ella me inculcó también esta parte de la meditación, del yoga. Por ella lo conozco y por ella lo practiqué en su momento. Y como que esas cosas y estar con mi familia, la verdad fue muy, para mí, muy útil. Pero después de los 2 años, cuando veíamos como que, bueno, ¿esto cuándo va a parar? Ya empezaba a generarme más malestar también. Entonces sí fue un proceso. Sí, porque recibimos el título hasta 2021, o sea, nosotros salimos 2019, 2021, ¿no? Y con la expectativa de, tienes que ir solamente a entregar papeles, a checar cómo va el proceso, y ya, y la verdad es que te desconectaste de los compañeros, o sea. Y también esta parte, ¿no? De la exigencia del entorno, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, no eran mis papás necesariamente, pero algunos familiares sí me decían como de, oye, ¿qué vas a hacer? ¿No? Porque estás aquí, ¿no? ¿Qué vas a hacer? ¿De qué vas a trabajar? ¿No? ¿Cuándo te vas a regresar a Acapulco? Y yo no tenía respuesta. De hecho, yo no pensé que iba a volver. Claro. Y sobre todo también de los mismos amigos, o sea, tenemos que decir que tenemos un amigo en común, que no vamos a decir nombres, pero a veces nos mandaba mensajes y es como que, ¿qué estás haciendo? ¿No? Él tuvo la fortuna, de cierta manera, de encontrar un buen empleo, pero sin embargo sí era un poquito de presión.
lo queremos mucho y, Sí. y si era como cierta presión de que tienes que hacer esto porque tú tienes potencial, porque tú eres buena y era como, sí, lo sabemos, pero no me está ayudando nada esos comentarios, ni tampoco el contexto, porque sigo encerrada en mi casa. Esta parte importante, Ajá. ¿no? De la validación, ¿no? Del hecho de Ajá. que nosotros lo creemos mucho y entendemos que se ha preocupado todo el tiempo por nuestro bienestar, pero muchas veces estos comentarios, en lugar de ser muy útiles para la persona, porque la persona lo sabe, Sí, sabe que puede estar haciendo otra cosa, exacto. pero tal vez su contexto no le está ayudando, ¿no? Y no tiene tal vez incluso las herramientas para salir de ahí. Y no hablamos de herramientas de habilidades personales, sino más bien contextuales. Tal vez no tiene recurso, tal vez su condición en ese momento no es No es la tan más adecuada. adecuada, entonces pues también es muy importante. Cuestiones de salud también. Pero eso es un tema para otro. Muchos Muchos temas. Muchos temas estamos dando. También si están interesados en que hablemos de algo, pues por favor dejen su comentario. Sí. Y bueno, vamos con la siguiente pregunta. La leo yo porque la verdad esto está muy Está muy interesante. larga. Está muy larga y además yo la escribí. Dice... Ok, pues qué emociones estaban en ese entonces, ¿no? Con pandemia, pero pues creo que ya hablamos de eso. Creo que ya no lo sé si quieras decir algo más. No, pues la verdad en pandemia, tanto trabajamos muy chido en nosotros, porque tenemos que decir que nos enfocamos, nos pusimos guapos. Algunos. En pandemia. Jen siempre me dijo eso, ¿no? De que en pandemia todo el mundo se puso guapo. Yo ahora no me había dado cuenta porque no los había visto. No revisaba redes sociales. Pero sí, la verdad estuvimos muy productivos en pandemia, pero también, o sea, ¿por qué no mencionar el lado difícil que era, pues, convivir con tus pensamientos, preguntarte, ¿no? ¿Cuándo se termina esto? Y sobre todo las exigencias, porque a la cuestión de tus hermanos o familiares, como comenta Jen, pues siempre está. Sí, algo que también quiero decir es que yo estoy diciendo esto, pero cuando lo veo desde afuera me doy cuenta que fui afortunada, porque yo vivo en un lugar con muchos metros, ¿no? Donde podía caminar, donde podía hacer muchas cosas y no me imagino lo que fue para ustedes estar encerrados. O sea, no lo experimenté así y claro. no sé qué hubiera hecho en ese sentido. Ok, vamos con lo siguiente. Ahora sí, dice, ¿cómo fue la experiencia del primer trabajo? El primer empleo. El primer empleo. ¿Formal o informal? No, el primer empleo formal. ¿No? Ya, ¿cómo fue esa experiencia para ti? Pues de cierta manera yo el primer empleo formal, lo tengo que decir, fue en una sistema educativo, fue en una universidad y fue también gracias a este programa llamado Becarios, ¿no? Creo que Jóvenes Consiguiendo el Futuro. Es un buen programa, porque justamente acabamos de salir de, más o menos, todo se estaba retomando y pues se abrió esa oportunidad y dije, bueno, pues voy a intentar practicar o más que nada intentar entrar al programa. Jennifer me hablaba maravillas de este programa. Sí, la verdad, y dije, pues bueno, ¿por qué no? Y sin embargo, pues no había tampoco nada clínico y dije, pues es una universidad bastante reconocida, algo puedo aprender, sé varias cuestiones educativas porque también me llamaba la atención. Así que pues entré, me gustó mucho, la verdad conocí a personas muy geniales. No estaba trabajando directamente con psicología, pero aprendí nuevas habilidades. Estuve en cuestión de medios, aprendí el tema de difusión, de grabar, de lo que se necesita para sacar un programa, de cierta manera cómo buscar contenido. Y fue demasiado útil y la verdad yo lo recomendaría bastante porque te abre el panorama de la cuestión laboral, ¿no? Y por ejemplo era un trabajo donde tenías que cumplir tus 8 horas, donde tenías que ir con uniforme,
donde fue estresante para mí porque no me pagaron, tardé como 3 meses. 3 meses, sí, 3 meses. Creo que sí. Lo llevo contado, yo estuve ahí. Sí, ya me decía, ¿no? De que qué. Pero sin embargo, eso me ayudó porque yo siempre estuve con esta cuestión de la clínica, ¿no? De seguirme capacitando. De hecho, en pandemia me ayudó mucho también la parte de estudiar inglés. Yo estudié inglés en pandemia y también el tema de capacitarme. O sea, yo buscaba los cursos. Empecé a capacitarme desde pandemia. Sí, bueno, en mi caso también en CIJA, yo siempre he hablado maravillas de CIJ porque me encanta, ¿no? Que siempre está constantemente, bueno, diríamos, capacitando a sus voluntarios y a su personal para que den una atención eficaz, ¿no? Y de acuerdo al contexto que se está viviendo. Entonces, siempre estábamos como que en ese punto, siempre estudiando, siempre aprendiendo cosas nuevas y yo sí recomendaría, si a ti te importa o te interesa aprender pues psicología clínica tal vez, o en ese contexto en específico con adicciones, centros de integración juvenil, siempre lo voy a decir. Y bueno, orgullosamente. La verdad sí, conocí personas muy amables, muy lindas, y me enseñaron mucho y también se preocupaban mucho. Entonces me llevé muy buenas experiencias de ahí, la verdad. No tengo quejas. Muy bien. Bueno, yo creo que con eso vamos bien. Va la última. Yo las voy a leer porque ya vi. Bueno, ¿cuál es el objetivo de este video? Ok. Y bueno, pues precisamente en este momento, ¿no? Es llevarles este mensaje, ¿no? De que cualquier situación que ocurra, ya sea que vayas a terminar la universidad y no sepas en qué te vas a especializar, o que incluso no estés terminando y aún tengas dudas de qué quieres hacer, decirte que esos pensamientos pues tienen que estar ahí, ¿no? Van a estar ahí, y esa es su función, ¿no? En ese momento, que tal vez empecemos a cuestionarnos el camino, pero sobre todo que empecemos a elegir qué lugares, qué nos interesa, ¿no? Qué es lo valioso e importante para nosotros. Y sobre nosotros. todo ese trabajo de autoconocimiento, ¿no? De saber qué es lo que queremos, empezar a clarificar qué es lo que me gusta en sí, porque tal vez de cierta manera tu carrera, evidentemente, si la escogiste tú a través de tus intereses, puede que sea muy importante, pero a lo mejor a ti te gustaría desarrollar o explotar algún hobby que tienes, ¿no? Y también es válido. O sea, puede serte útil. Porque a veces siempre es como esta parte, ¿no? De quejar. Yo he escuchado, y a través de mi experiencia también he notado que las personas se suelen quejar tanto de su trabajo, ¿no? Sí. O también está el otro lado, ¿no? La otra cara de la moneda, de que pues, todo quieren emprender, ¿no? Y es como esos dos contrastes, pero aquí la cuestión es precisamente porque no tienen enfocado en qué es lo importante para ellos, porque cada quien, pues, sus valores son muy diversos. Sí, y cada quien tiene que elegir precisamente lo que le es valioso a él, ¿no? Y empezar a experimentarlo. Algo que me estás diciendo y quiero decirlo es precisamente cuando tal vez estás incluso en un trabajo y tal vez es un trabajo que no te agrada, ¿no? Siempre es importante recordar que tal vez no olvidar eso que quieres hacer, y tal vez empezar a crear metas, objetivos para hacer eso. Tal vez en este momento ese trabajo sea útil para catapultarte a esa otra cosa que quieres hacer. Porque algo que tenemos que resaltar es que el dinero sí es importante. O sea, de cierta manera vivimos en una forma, vivimos socialmente, ¿no? Y de cierta manera necesitamos tener recursos para poder capacitarnos, para poder invertir en eso que quieres, ¿no? Y a veces, pues tenemos que buscar esa equivalencia, ¿no? ¿Cómo encontrar así el trabajo que te traiga el recurso que necesitas para ese estilo de vida que quieres, ¿no? Y algo muy importante, que de lo que me gusta hacer puedo yo implicar o hacer en ese trabajo, que tal vez no sea la función, pero que puedo yo dar. ¿Para qué?
me sienta yo ahí valioso, no me sienta yo ahí que estoy conectado con algo importante. Exacto. ¿No? Entonces es aprovechar las circunstancias, aprovechar las oportunidades tal vez y explorar también, ¿no? Claro. Explorar con curiosidad lo que se presenta adelante, ¿no? Sí, recomendamos mucho hacer su FODA, ¿no? Porque también el contexto influye mucho, Bastante. para tus metas y tus objetivos. Y bueno, creo que de cierta manera se ha concluido la dinámica y pues por el día de hoy ha sido todo. Gracias por vernos, gracias por ganarnos este tiempo y este espacio. Sí, bueno, ya lo habíamos dicho, pero para la siguiente video que quieran que hagamos, déjenlo en la cajita de comentarios, compartan y si les gustó, pues déjenos ahí un me gusta para que lo sepamos y sobre todo saber, ¿no? Que hacernos saber si este video fue útil, porque eso es lo más importante para nosotros, que sea útil y bueno, agradecerles. Y bueno, pues creo que es todo. Nos vemos, bye. Adiós. Confeti.